Buenos días. Empezamos con otra conversación en el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Oye, Francisco, ¿nos puedes poner un poco al día de cómo está ya el programa para este año? Con todo gusto, buen día con todos. Sí, la semana anterior ya tuvimos la evaluación del cronograma para lanzar el nuevo dije, el diplomado con la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Está previsto para hacerlo en junio, si no me equivoco, el 11 de junio, el inicio, y tomará todo el segundo semestre para terminación en diciembre. Entonces, hemos conversado con la universidad, tenemos un objetivo súper alentador, súper retador para esta segunda edición. Esta semana ya empezó Javier y la universidad a hacer los posteos y todo lo que es las primeras imágenes, las primeras reclutamientos de nuevos candidatos para el diplomado. Es más, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, tenemos un webinar y así lo haremos 2 webinars al mes para poder charlar con la gente que esté interesada del diplomado. El Entonces, les próximo invito para el miércoles, o sea, próximo miércoles, en el seis miércoles días 20. más a las 6 de la tarde, hora de Ecuador. Sí, próximo miércoles, 6 de la tarde, hora de Ecuador, tenemos un webinar con Javier para charlar, para incentivar a la gente y que comprenda todo el valor que tiene el dije. Y Fantástico. así Vamos a haremos. dejar aquí en la descripción del video la información para inscribirse en el webinar. Perfecto. Yo coloco, te envío si quieres el link para que puedan Por acceder a la, supuesto. a la plataforma y tener todo Yo listo. también he estado viendo y reposteé lo que había ya publicado en LinkedIn Javier, eh, pero pues, mientras más alcance tengamos, mejor. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. ¿De qué, Matías? Oye, han estado preguntándole a chats de inteligencia artificial cosas. Y yo estuve tratando de armar, por lo menos usar el método socrático de preguntas y respuestas, que uno más o menos sabe lo que debería contestar, para armar, por ejemplo, el conflicto que hay en la administración de los inventarios. Hay algo importante que esto me lo pasaron y me dijeron, es importante que, por ejemplo, cuando arranques las preguntas, les diga, bueno, contéstame como un experto en teoría de restricciones, ¿Sí? Ese es lo para que le ya llaman enfocarlo. ingeniería de prompt, o sea, el prompt engineering, que es cómo hacer eh, la interacción, o sea, cómo construir la frase para la interacción, que puede ser una pregunta o puede ser una instrucción. Es mucho mejor una instrucción. Entonces, si tú Claro. quieres que te escriba un código, le dices, escribe el código en C, escribe el código en Python para. Yo hago así y es fantástico. Hazme una tabla donde la primera columna sea esto, la segunda esto, la tercera esto, y que además tenga el código HTML para yo poder copiarlo. O sea, tú le das instrucciones precisas y funciona todo mucho mejor. Entonces, ¿cómo fue tu interacción? ¿Cómo era el prompt? Bueno, yo no fui Porque a todo esto, eso es la tan interacción técnico. socrática, de pronto es temerario, porque a Sócrates lo mataron. ¿No? O sea, yo digo, No, bueno, pero no, es digamos, reproduje lo que hago con los alumnos normalmente. Es decir, bueno, eh, si tenemos que tener un sistema rentable y estamos hablando de inventarios, ¿cuáles serían las dos condiciones necesarias que me pedirían si yo soy el gerente de administración de inventarios? Y normalmente los alumnos dicen, bueno, a ver, qué significa ser rentable? Y que los ingresos sean mayor que los egresos. Bueno, ¿y dónde están representados los ingresos? Y proteger las ventas. ¿Y dónde están los egresos? Bueno, mantener los costos. Entonces ya tenemos las dos condiciones necesarias. Y después decir, bueno,
Y eso es lo que me llamó la atención, que los alumnos, cuando uno le dice, bueno, hablando de los costos, ¿qué tendríamos que hacer para bajar los costos? Hablando de los inventarios. Lo primero que te dicen es bajar los inventarios. Y el chat GPT no es capaz de darme esa solución. O sea, quizá lo pregunté mal, entonces se lo tuve que, Pero que- y que- que decir yo. a lo Y mejor después, tu deducción ahí no es que ChatGPT no ve el conflicto porque lo ve resuelto. puede ser, pero le pregunté por No, qué digo, deberíamos bajar el, nada, te hago yo o una sea, ¿cuál pregunta es el socrática. supuesto? Claro, ¿cuál es el supuesto que tenemos debajo de esa lógica que dice que para bajar los costos necesitamos bajar el inventario? Los alumnos enseguida me lo dicen. El chat GPT es como que se deriva por muchas cosas y hay alguna solución que te da que es cierta. En mi caso, digamos, que nosotros sabemos que es cierta. Digamos que sube el flujo de caja y bueno, que es peor al revés, que baja el flujo de caja, que tenemos plata parada, bueno, todo eso es costo que vamos teniendo. ¿Y por qué proteger las ventas? Bueno, ¿cómo hacemos para proteger las ventas? Y normalmente subimos los inventarios. Ese conflicto no lo pude armar con el chat GPT. No sé si lo hice mal, pero lo que veo es como que no genera nuevas ideas. No pude lograr que me tire una inyección ahí, a pesar de haber armado el árbol, ¿no? De la Pero, lógica. Si pasa esto y pasa esto, por el principio de no contradicción, no podría ser cierto. ¿Cuál es el supuesto equivocado? Y no me dio la solución. y llegaste, bueno, eso por el principio de no contradicción no puede ser cierto, es una afirmación que se basa en otro supuesto, porque este es un supuesto, es una Está bien. hipótesis, que no pueden existir contradicciones reales. Esa es eso es una hipótesis, imposible de demostrar. Está a nivel axiomático, es un axioma del cual partimos y el cual no comparte la mayoría de la gente. La gran mayoría de las personas en el mundo piensan que eso es un ideal imposible. El otro día estuve hablando con un profesor del colegio, me lo encontré en la calle y me preguntó a qué me dedicaba. Y yo le dije, me dedico a eliminar contradicciones porque siempre es posible eliminar todas las contradicciones generando o revelando conocimiento. Revelando conocimiento que ya existía, pero que por cualquier razón las personas no lo tienen, o desarrollando nuevo conocimiento acerca de un tema. Me dijo, eso es como la situación ideal, pero no siempre se pueden eliminar las contradicciones, ¿cierto? Le dije, yo creo que siempre se pueden. Que uno no pueda solamente significa que tiene que seguir pensando hasta que pueda. Me dijo, es como una ideal. Dije, sí, pero más que un ideal es un axioma, un principio de acción. O sea, hay que ser intransigente. Me dijo, pero ¿cómo intransigente? Claro, intransigente, no como el burro que se empeña en su idea sin escuchar a nadie. Eso es una acepción, o sea, un significado de la palabra intransigente. A mí me gusta el significado de la palabra intransigente, eh, de que no acepta la transigencia cuando hay una contradicción entre dos cosas que se juzgan necesarias para objetivos que son realmente necesarios. Pues muchas veces, bueno, ahí hay que entrar a explicar demasiadas cosas. Siempre tiene que haber un objetivo en común para poder hablar de un conflicto, porque si no existe el objetivo en común, entonces pueden haber condiciones necesarias contradictorias y no pasa nada. Y entonces efectivamente existe la contradicción, pero lo que pasa es que en primer lugar eso ya no es una contradicción vital o entre dos grupos que tienen un objetivo en común, sino que eh, pues, es obvio, es autoevidente. Pero
voy a ver si logro a ChatGPT plantearle un conflicto. Lo que pasa es que yo no sé cómo le hiciste las preguntas, pero es que si tú le haces la pregunta a alguien, o sea, ni siquiera a ChatGPT, de cuáles son las condiciones necesarias para administrar bien los inventarios, a mí se me ocurren varias, no solamente dos, varias. Bueno, pero nosotros empezamos de la ecuación ingreso menos egreso, que eso debería ser el objetivo, que digamos que los ingresos superen los egresos. Eso es para que sea un sistema rentable, porque ese es el objetivo final. Entonces, si tenemos que estar sobre el inventario, las dos condiciones necesarias que te van a pedir si sos un gerente es que protejas las ventas al mismo tiempo que mantenga los costos o que los bajes. Esas son, To- digamos, Ahí te, lo que Yo no tratamos estoy de acuerdo con de esa hacer. segunda. Yo no estoy de acuerdo con la segunda. La segunda condición que tú estás diciendo ahí no necesariamente es bajar los costos. ¿Alguien iba a decir O algo? mantener Pero los un costos. segundo, yo, Por- yo, un minuto. para que la No es, ecuación te dé positivo, si no te ahora, va a dar ahí negativo. estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Claro. O sea que como dice en nuestros árboles de estrategia y táctica, que throughput crezca y continúe creciendo más rápido de lo que crece el gasto de operación, pero no que reduzca el gasto de operación. Es, ¿Es es una- posible reducirlo? Sí, es posible, pero que es una condición necesaria del sistema, no. No es una condición necesaria del sistema reducir el gasto de operación. Lo que hemos puesto siempre en las nubes es controlar el costo y controlar la inversión. sí. Y eso todavía está un poquito aislado de lo que realmente es. O sea, de lo que se trata es que si uno lo quisiera poner en términos más específicos de teoría de restricciones, la primera condición es proteger la generación de throughput y ojalá que incremente. Y la segunda condición es que eso sea más rentable, es decir, que por cada unidad de dinero invertido se genere más throughput, o sea, que el throughput dividido por inversión crezca y que Productividad. sea más productivo el uso de todo el sistema. O sea, throughput por gasto de operación también crezca. No necesariamente que se reduzca el costo. Claro, pero fíjate vos que yo me paro en el gerente de almacén o de administración de inventario. Por eso digo que lo que puede manejar es el inventario. Entonces, ¿cómo hace para proteger las ventas? ¿Cómo hace para mantener los costos? Y ahí viene digamos, la acción que tiene que tomar. Por eso nos paramos en esas dos condiciones. Ayer tuve una yo te, conversación con un gerente de supply chain de una empresa que tienen operaciones en tres países, en Ecuador, en Colombia y en Perú. Y le venden a 24 cadenas grandes. Estoy sumando todos los países. Y me empezó a hablar, yo solamente dije hola y él me empezó a contar. Y me dijo que tenían dificultades con el inventario, que crecía mucho el inventario, eso llevaba demasiada merma, que los vencimientos de los productos, no sé cuánto, y que entonces ahora estaban llegando a acuerdos. Yo no pregunté nada, o sea, yo sí, escuchando nomás y tomando nota. Dice que estaban llegando a acuerdos con los proveedores para que aceptaran pedidos más frecuentes, se recortara el tiempo entre un pedido y otro. Pero claro, que eso estaba subiendo su costo de operación y entonces tenían que ver el trade-off y ver hasta qué punto les convenía más frecuencia
más costo, pero ¿cómo se compensa eso con más ventas? Porque, o con la reducción de las mermas y todos los problemas asociados con el inventario, el exceso de inventario, además. Y yo escuchaba, entonces al final yo me dice, bueno, entonces, ¿qué me puedo ofrecer? Porque esto era una, una reunión, pues, de ir conociéndonos a ver si había algún servicio que yo le pudiera ofrecer. Entonces le dije que a mí me parecía fantástico que la realidad, o sea, que ellos no eran porfiados, que la realidad les enseñaba cosas y ellos aprendían. Y que la dirección que estaba tomando de aumentar la frecuencia, esa es. Y te sumo más, por cada SKU tienes que fijar la frecuencia. Todavía no, sin entrar a explicar muchas cosas más. Me dijo, sí, pero eso me sube el costo. Dije, ok, puede ser, pero parece que de la experiencia de ustedes es que el ingreso está subiendo más que el costo. Sí, bien. No, no es que hay un trade-off, es que el supuesto equivocado de que tengo que operar tratando de minimizar mis costos y por eso entonces mis políticas van a ser de lotes grandes, de compras grandes cada tantos meses, es mejor porque reduce el costo. Dice, no, pero es que hasta cierto punto. Le dije, yo no sé hasta qué punto. ¿Por qué están llegando a la conclusión de que una vez al mes? ¿Por qué no cada 15 días? ¿Por qué no una vez a la semana? ¿Dónde pone unos límites? Dice, bueno, hay que hacer el estudio. Dije, de acuerdo, ahora hay que hacer el estudio bien hecho, porque muchos de los costos que tú consideras son costos, probablemente no son costos asociados con el volumen linealmente. En su caso hay muchísimos de esos que sí, porque tercerizan la logística. Pero entonces le dije, perfecto, en ese caso a lo mejor tú haces tus cálculos y te sale eso. Pero entonces puede ser que la política de tercerizar la logística y que te cueste tu logística de almacenamiento de transporte lineal con el inventario sea lo que te impide aumentar más la frecuencia, porque a lo mejor llegado el momento de que tú i- incorporas eso, o sea, te integras verticalmente y manejas tú la logística, ahora tienes un gasto más fijo, que si aumenta el volumen, entonces sí se reduce por unidad, con lo cual le está reduciendo el costo unitario de la logística con respecto a la situación actual. Lo que pasa es que yo entiendo perfectamente bien por qué razón uno prefiere tercerizar cuando está pensando en minimizar el costo y minimizar los riesgos y todo, cuando estás pensando en que por un lado tengo que minimizar el costo y por el otro lado tengo que preocuparme de las ventas. Un problema a la vez, pues, no nos enredemos tratando de resolver varias cosas al mismo tiempo. Y lo que yo te estoy diciendo es que el tema es que se resuelven los dos simultáneamente, no es uno primero, otro después, o cada uno por separado. Así que si quieres conversar con nosotros, pues te vamos a plantear tal vez algunas disrupciones culturales, si quieres. Te mando un correo y tú ves. Y ya hasta ahí llegamos con la conversación. Pero es, es fantástico ver cómo el sentido común finalmente impone, la realidad se impone, y la gente que piensa y que maneja su sistema llega a la conclusión correcta. Y después si profundiza un poquito más y desarrolla más o se le revela más conocimiento, puede decir, "Uf, íbamos perfectamente bien, pero estamos frenados porque pensábamos, porque creíamos que esto era verdad y no es verdad". O, en este caso, es verdad que el gasto de operación asociado a la logística, almacenamiento y transporte es lineal con el volumen,
y que uno eso lo puede invalidar pues tomando otras decisiones. O sea, la cosa es ver de qué manera se invalidan los supuestos que te llevan a la contradicción. Pero en todo caso la empresa no perdía dinero, así que igual era rentable. Lo que estaban es tratando de aumentar la rentabilidad. Jorge, Sí, un par de comentarios a lo largo de la charla y la propuesta que hace Daniel. El primero, yo nunca he usado la inteligencia artificial eh, porque todavía pienso que la gente le asigna que las conclusiones que vota son ciertas y eso no es cierto. Tanto así que tú, Daniel, que sabías la respuesta, como el alumno que le pregunta al profesor para joderlo, eh, el alumno después le dice, eso no es cierto, profe. Ah, y entonces, ¿para qué pregunta? Entonces, eso es una primera cosa probarlo. que hay Para que ver si puedo validarlo. confiar en usted cuando yo no sepa. Ah, sí, si no me pregunte las cosas que usted sabe y yo no. Pero todavía va en esa línea de, a mí por lo menos no me gusta el nombre de inteligencia artificial porque pues la inteligencia no puede ser artificial, ¿sí? La inteligencia es una prerrogativa de los seres humanos. Pero esos son sesgos míos. Primera cosa. Segunda cosa que me parece muy relevante, y les voy a comentar una historia rápida de lo que es el método socrático. Eh, Resulta que para el entrenamiento que nos dieron a nosotros bajo los programas de visión viable, directamente los expertos de aquel momento en el mundo, Rami, Oded Cohen y todo, Schwagenheim, Mickey Granot, y a mí me sorprendió en uno de los entrenamientos un ejercicio que les voy a comentar que me parece valiosísimo, valiosísimo y que en ese entonces nos costaba sangre, sudor y lágrimas. El ejercicio es el siguiente. Usted tiene dos preguntas, dos, para llegar a la respuesta correcta del interlocutor, no el suyo, sino el otro, con quien está hablando, asumiendo que usted está hablando con un gerente. Y el ejercicio era, suponga que usted tiene que llegar a que él identifique el supuesto errado de que un recurso ocioso es un desperdicio mayor. Un ejemplo. ¿Sí? Dos preguntas. Y entonces uno dice, y bueno, y tiene uno tiempo para pensarla, pero en la realidad ese tiempo no existe, ¿no? O sea, uno tenía 5 minutos. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Yo. Entonces, aprende uno dos cosas muy importantes también. La primera es cuando usted está haciendo preguntas para indagar, no haga preguntas cerradas de respuesta sí o no. Y si uno se revisa uno mismo, muchas de las preguntas, o la mayoría de las preguntas que uno hace son sí o no. Entonces, esa primera cosa. La segunda cosa es, aún más importante para mí, ¿cuál es el hilo conductor de los brinquitos que digo yo? De aquí brinco aquí y de aquí a la respuesta. ¿Por qué eran dos preguntas? Bueno, eso era un poco, para mi gusto, exagerado, porque hay veces uno no llega del segundo brinco a la respuesta correcta. Sí. O a la que uno piensa que es correcta. Como bien lo dice Matías, a veces lo que nosotros mismos estamos pensando puede estar chueco o equivocado. ¿Ya? Pero eso respecto al método socrático, y finalizo diciendo que cuando usted está sentado con un gerente, la percepción que yo tengo de muchos episodios de esa índole es que en la segunda pregunta ya están incómodos. Sí, ya ellos quieren la respuesta. Deme la píldora que me resuelve este problema. Y cuando uno les dice, es que si no entiende la lógica, la medicina no le sirve. Y a mí una vez un gerente me dijo algo, me dijo, ¿qué lógica tiene la aspirina para resolver
dolor de cabeza. Dije, no tengo ni idea. Dije, pero lo resuelve, me dijo. Dije, sí, eso es lo que yo quiero, me dijo. Dije, no, yo no se lo puedo dar así. O sea, no puedo. Porque el tema es que una cosa está hablando usted de la medicina y las cosas, pero lo otro está hablando usted de sus dolores en su sistema. O sea, estamos hablando de, ¿sí? Entonces, un poquito es esa entendimiento en torno al método socrático, ¿sí? Eh, y el tema de que, repito, yo no uso ni he usado la inteligencia artificial, pero me parece de alguna forma imposible que uno le esté preguntando a una máquina con el método socrático, porque eso es presumir que piensa. ¿Sí? A ChatGPT Obviamente uno hace le muchas pregunta otras cosas. interacciones más rápidas que uno, ¿sí? Pero la esencia es eso, que quería hacerles el comentario de aprender a preguntar las cosas correctas es el método socrático en pleno. ¿Sí? Y como dice Matías, igualmente tengan cuidado de no salir crucificados o quemados porque... No, tú dices, cuando comenté que a Sócrates lo habían matado. Ajá. Bueno, hay que ir a leer la apología. Al final se tomó en la cicuta voluntariamente. Hay que ver la explicación de por qué también. De, Pero de, de hecho, cuando estábamos en esa, un amigo común de nosotros me regaló los diálogos de Menón Anito, que les recomiendo como una lectura con un trasfondo de las ¿pero quién es el preguntas. autor de eso? No sé, tengo que Pues no es buscarlo porque Platón. es... Ah, No creo es que es Platón, pues. Platón. No, Creo que es porque Platón. Anito era Era uno de los tres discípulo de Platón. acusadores en la apología. Eran Anito, Entonces, Alito y no me acuerdo cómo se llama. es algo hermoso en el sentido del uso del método socrático. Eh, pero en cosas que digamos son de un nivel de abstracción que dificulta que uno de pronto las entienda en el sentido, no lo recuerdo ya, pero hablaba de qué es la virtud, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿y cómo carajo le entro a esa pregunta de qué es la virtud? ¿Ya? Sí, es de Pero Platón. sí, entonces el punto al final del día para resaltar, y cierro ahí porque esto ya está monólogo esto, es no olvidemos lo poderoso que es el diálogo en torno a las preguntas socráticas, pero no olvidemos que más de dos preguntas, al menos esa fue mi enseñanza, o muy pocas preguntas diría yo, son las que se requieren para llegar, para que la otra persona llegue a la respuesta que uno ya sabe que tiene. ¿Mm? Porque a veces uno va, en vez de brincos grandes, va en unos brinquitos muy chiquitos y eso a la otra persona, especialmente si No, es eso es cansador, pues. un equipo directivo, se cansan muy rápido. No, a mí me pasó una vez que un gerente no estábamos ni trabajando, era para ir a vender. En la tercera pregunta que le estaba haciendo yo pues de contexto, indagación, para saber si tenían problemas. Me dijo, Matías, un momento, por favor, hazme la presentación de tu propuesta, yo voy a ver si me interesa o no, pero no quiero que me hagan ni una sola pregunta más. Si me hace otra pregunta, esto se acaba. Yo le dije, ¿por qué te molesta tanto? Dice, muchas gracias por venir. Sí, se acabó. Real, real. Le dije, bueno, gracias. Me fue. Sí, Eh, ese está así, igual así. Oye, pero que las preguntas socráticas, todo esto, pues uno tendría que entender bien qué son las preguntas socráticas y hay una clasificación de las preguntas socráticas que uno encuentra hay un sitio web por ahí de pensamiento crítico y, y el autor de este ensayo o de este artículo se llama Richard Paul, donde hace la clasificación de las preguntas socráticas en 6 categorías.
Yo estoy mirando mi ayuda de memoria, por si acaso, no, no es que esté de memoria aquí. La primera son preguntas de claridad. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con eso? ¿Me puede dar un ejemplo? Esa es una pregunta de claridad. Preguntas que prueban supuestos. ¿Qué es lo que está suponiendo usted? ¿O por qué algunas personas dirían eso que usted dice? O sea, esas son preguntas socráticas. A todo esto, las preguntas socráticas son parte de lo que se llama la mayéutica o iluminación, que es para que en vez de uno decir esto es así, uno hace preguntas para que el estudiante, digamos, pongámosle estudiante o el interlocutor, llegue a la conclusión por sí mismo. O sea, en eso consiste la mayéutica, la iluminación de la mente a través de las preguntas. La tercera es preguntas que prueban razón y evidencia. ¿Cuáles son sus razones para decir eso? ¿O en qué criterio basa usted este argumento? La cuarta son preguntas de implicaciones o de consecuencias. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de comportarse así? ¿O usted considera que podría estar saltando muy rápido a conclusiones? Esas son preguntas. Preguntas acerca de puntos de vista o perspectivas. Esa es la quinta. ¿Cuál sería otra forma de decir eso? ¿Cuál es la diferencia entre las ideas de Juan y de Pedro? Y la sexta son preguntas acerca de la pregunta. Pregunta acerca de la pregunta. ¿Cómo esta pregunta nos va a ayudar? ¿Puede pensar en algunas otras preguntas que nos puedan ayudar? Entonces, si uno tiene más o menos claro para dónde tiene que, o sea, para dónde quiere iluminar por la conversación, que a veces son para aclararse uno mismo, que es lo que le están tratando de decir. Y es como en el chat GPT hay que tener ingeniería de prompt, prompt engineering. Entonces uno hace ingeniería de preguntas. Y para eso, Chris Voss es un mago. El otro día estuve en un webinar en vivo que contestaba preguntas de bueno, pues la audiencia. Yo no le hice ninguna. Y él tiene esta cosa que se llama las preguntas calibradas. ¿Tú, Javier, has estado practicando preguntas calibradas o no? Con micrófono? O sea, sí, o sea, en realidad para mí hay tres tipos de preguntas de Chris Voss que son muy útiles. Una son las calibradas, otra es la lógica del accusation audit, ¿cierto? Que es como exponer y cortar las ramas negativas antes de que uno empiece a hablar. Es decir, quitarle toda la basura que la gente tiene en la cabeza de prejuicios y percepciones y ni siquiera uno ha empezado. Las preguntas calibradas y después lo otro, las preguntas que conducen a una respuesta de no. ¿Sí? O sea, sería una locura hacer este tipo de cosas o usted no se opondría a tal cosa. Entonces, ¿Usted se cuando si opondría la, a o sea, que usted, aumenten sus ventas? exacto, No. hace- no, jamás. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace ese tipo de preguntas y la persona responde no, supuestamente psicológicamente hay una descarga de presión y estrés de qué me van a preguntar o qué es lo que pretenden que yo diga que sí, que es lo O sea, usual. se siente uno mucho más libre para responder no que para Absoluta responder sí a una libertad de pregunta. rechazar. Exacto, no tienes que Sí, estar de sí, acuerdo. cuando uno tiene que decir que sí a algo, siente que está comprometiéndose. O sea, hay Sí, un grado de compromiso. Si tienes que decir que no, en general, mucho menos el compromiso. Claro. correcto. Y en esa combinación de conversación y lo otro que está conectando esos tres elementos usualmente es lo que llama la empatía táctica, es decir, que uno va repitiendo, uno va haciendo preguntas acerca de lo que va entendiendo. Para mí, el hilo conductor de todo esto de Chris Voss es el mejor uso del tiempo cuando uno está hablando con alguien es matar al cerebro que te está hablando adentro y realmente escuchar lo que el otro está diciendo y sentir curiosidad por lo que el otro está hablando y lo que está pensando. Y empezar a escarbar, como si uno realmente dice, pero este no me ha dicho todo, y hacer preguntas para que te cuente más. Cuando uno logra eso,
la relación de fuerzas desde el punto de vista de la empatía cambia absolutamente. O sea, la persona empieza a contarte cosas, o sea, se relaja, ¿sí? O sea, ya no hay estrés, no tiene las manos aquí guardándose por si, para protegerse. Se crea ese puente de empatía y la conversación es absolutamente abierta. Entonces, Y para mí pero esas son las... en qué situación Sí. uno se encuentra con gente hacia la defensiva? Por ejemplo, ya una empresa nos contrató y No, ahora yo nos te lo... toca hablar con los gerentes de la empresa, Sí. que no nos Y todo el mundo contrataron está... ellos, nos contrató la empresa. No, exacto. Y los tipos lo que están pensando es, ¿qué carajo me van a preguntar? ¿Cómo me voy O, a en, exponer? ¿Cómo voy en a quedar primer lugar, ¿para qué expuesto? necesitamos gente de Sí, afuera exacto. Todo para eso. que nos diga el trabajo que tenemos que hacer nosotros? Todas las cosas que se te puedan ocurrir y uno agarra y las escribe así, todo lo negativo que tiene en la cabeza y uno empieza diciendo, nosotros somos de afuera. Es muy probable que viniendo de afuera en apariencia no tengamos nada nuevo que aportar. Y cuando uno recibe un invitado de afuera que nadie invitó, ¿sí? La reacción nunca es positiva y bla, y haces la descarga. Ujú. Se ¿Me puedes, acabó, inmediatamente empieza la persona a hacer así. ¿No? puedes compartir un link o algo de lo que acabas de hablar de Chris Voss para De Chris Voss, interesante Sí, tema? lo claro, pongo ahí en, con todo gusto. en la Búsquenlo dirección, pero en YouTube, hay N sí, videos. Chris eh, de Christopher. Chris, exacto. O de Christ, Chris. ese. Chris. Ajá, Y Chris. Voss Voz con con B de V de vaca. vaca, no con B de Ujú. burro, de burrel. Exacto. Nada de Burrell, sino voz. O doble S. Sí, Chris Voss, me llegó ahí una invitación la semana pasada para participar en el primer Fireside de Black Swan. ¿Te llegó a ti, Javier? No. Ah, bueno, yo fui. Estuvo entretenido. Interacción en vivo con Chris Voss. O sea, que era una persona real. No era el Estaba avatar de nadie. pensando asimilar la conversación como lo propone Daniel, en que te vas a enfrentar a un verdadero, no inteligencia artificial, sino inteligencia real cuando tienes al interlocutor en el otro lado. Y creo que es de suma importancia esto que estamos discutiendo de, traten de hacer el ejercicio que les propuse. En dos preguntas lleguen a la respuesta. Escojan cosas pequeñas en un principio y luego vayan subiendo el nivel de Pero es complejidad de que la respuesta. y yo estoy de acuerdo Eso contigo, po. es bien exigente y sirve de mucho entrenamiento para uno mismo de, olvídese de estar haciendo preguntas de sí o de no, de respuestas, pues Mm, preguntas con respuestas de, porque eso no le añade claridad a usted, A nada. Ujú. ¿sí? mm. Entonces supongo que el chat GPT piensa de maneras, piensa no, iteraciona de forma similar, supondría yo, ¿sí? Y es difícil, o bueno, muy difícil aprender a hacer preguntas que tengan como respuesta un contenido, No, ¿sí? pero es que ChatGPT, o sea, si tú pretendías en primer lugar que ChatGPT era un filósofo al que uno le puede ir a preguntar cosas que para responder hay que razonar, está equivocado de interlocutor, pero yo a ChatGPT ayer lo consulté y me sirve montones. Sobre todo le pido que me escriba código en Python y yo después copio y pego y adapto muy rápido. O sea, es productivo eso. A mí me ha ahorrado un montón de tiempo. Ok, Pero no le ir a no, preguntar a ChatGPT. O sea, le puedes preguntar cosas que ya están en la base de conocimiento de la humanidad, pero si le preguntas cosas que todavía son debatibles,
que la mayoría de las leyes físicas son bastante debatibles, pero eh, entonces te va a poner la opinión principal, pero va a ser una opinión, no va a ser un razonamiento. Y dice, mira, esto habría que validar tales supuestos para poder saber si en realidad esto es verdad o no. No, Decir algo, ¿cuál era mi ChatGPT, objetivo con hacer esta prueba? Era ver si en algún momento la inteligencia artificial, es decirle, tengo todos estos efectos indeseables de una empresa que vende zapatos y que esta es, digamos, la secuencia lógica en que uno arma, digamos, el árbol de la realidad actual. Listo, mm, por favor, armame el árbol de la realidad actual. ¿Qué es lo que hace? Porque vi que hacía eso con el PowerPoint. Uno le pone, quiero que me armes un PowerPoint, lo vi el otro día en un video, sobre ujú, tal tema o ujú. sobre la historia de Roma y arma todo. Entonces decía, a ver si es capaz de inferir en función de los supuestos que tenemos y de una técnica que está ya detallada, pero no pude lograr nada, ni siquiera pudo decirme cuál era el supuesto equivocado. No. Lo Ahora, que sucede es que como es un modelo que trabaja con iteraciones y va conectando por fórmula, como sea, de relaciones Con- de las palabras, para que pueda hacer eso, tú le tienes que decir cuál es la regla que tiene que utilizar para empezar a conectar relaciones causa-efecto. ¿Sí? Entonces, si es armar una nube, le tienes que decir, las nubes son esto, se construyen así, esta es la lógica, y le tienes que poner ejemplo, y eso tiene que estar cargado. Si no, no Si tiene tú idea, dices es para tonto. entrenar al modelo, Sí, exacto. pero y aún así tú lo puedes No, entrenar, pero, se va a equivocar. la construcción de la nube requiere de algo que los humanos podemos hacer, pero la máquina yo creo que va a tener muchas dificultades. Yo hice varios experimentos también y logró sorprenderme cuando escribió un texto basado en una lógica de un árbol de realidad actual. O sea, yo proporcioné el ah, árbol, no. yo proporcioné la nube, yo proporcioné la explicación y después le hice preguntas. Y el texto que escribe me caí para atrás. Pero es eso, porque está haciendo combinatorias de las cosas que ya tiene ahí y puede producir algo valioso, pero el construirlo de cero, eso no tiene. Tiene que tener una Tal base de vez partida. el experimento podría ser eso mismo que estás haciendo tú, pero proveyendo una lógica equivocada. A ver Bueno, qué pasa a si ver te qué pasa. contradice. A ver si Claro, te dice, no, pero esto sí. está mal, yo no pienso escribir esto Ahí sí no. porque sí, eso, o sea, tiene un sesgo político. Entonces, si tú le Bueno, no sé. dices, Sí. escríbame una oda de elogio a Hitler, yo creo que se va a negar. O tal vez no, Bueno, no lo yo sé. lo que he tratado de hacer es proveyendo una serie de elementos que quiero que reproduzca. Eh, Traté de hacer una versión condensada de un libro. Y llegó un momento, o sea, ya lo logré hacer, pero al principio me decía, no puedo proceder adelante. Y nunca supe por qué. Entonces, entre varios intentos, y uno va haciendo preguntas diferentes. Lo que digo, uno le carga información. Si uno le carga información y le das el contexto de lo que quiere hacer, combinatoria de lo que ya tiene en las manos, es capaz de hacer sin problema. Hasta que eso no ocurrió, no pude hacer la condensación de la historia. Pero hasta ahí Eh, voy. Ujú. Nótese que mi comentario es desde la ignorancia absoluta del chat GPT. Yo no lo uso, o sea, estoy haciendo mis supuestos acerca de la inteligencia humana, ¿sí? Ujú. Que es la verdadera inteligencia. Eh, no sé, no, estoy como los viejitos de los mopeds, no sé si ustedes se acuerdan los que estaban allá en el Ah, Baikal, sí, y muerto de la risa como, y le tiran piedras al escenario, entonces al escenario, exacto. Y así estoy critican yo. todo. Sí, 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 así estoy yo. No por conocimiento del chat, me declaro un absoluto ausente de uso, pero sí en la lógica de las cosas. De hecho, algo sorprendente en
semana estuve regresando algunos materiales antiguos y reactivándolos y volviéndolos versión 332, como digo yo, actualizados, Ujú, de las categorías legítimas de reserva, ¿sí? ujú. Eso es una cosa muy poderosa eh, que recuerdo mucho un dicho de mi padre, porque después en TOC todo se volvió los 5 pasos, no son 5 sino 6, las 7 categorías de reserva no son 7 sino 9. Entonces mi papá, mi papá decía, los 4 evangelistas eran 3, Adán y Eva. Entonces, ¡Qué claro, genial, mano! ¡Qué recordando genial! eso en las categorías, las 7 categorías originales, vamos a ponerle ese nombre. Después dice alguien entre ellos, James Holt dice, no son 7, son 8. Entonces uno dice, pero bueno, y le añade cosas, ¿ya? Esas, llamémoslas reglas de ortografía de la lógica, así fue un título que le puse ayer o antes de ayer. Es una cosa sorprendente en el sentido de un pensamiento crítico lógico, Ujú. ¿sí? Y con esas reglitas uno puede desarmar con facilidad las cosas cuando no tienen un asidero de los supuestos o de las causas, particularmente que en aquel entonces a mí me pareció ciencia de cohetes, la de efecto predicho, que pues Ujú. la lógica de los árboles o la construcción está basada en ese, que cómo niego una causa que se propone en torno a que si esa causa existe, debe existir otro efecto derivado de esa causa, y como ese otro efecto no existe o no se puede comprobar en la realidad, ergo, la causa que se propone no existe. Por lo tanto, la causa que causa el efecto que se propone es otra cosa. Eso parece un juego de palabras, pero Goldratt decía, eso es construir en B, o sea, Sí, efecto, causa, efecto, causa, efecto predicho. Ujú. ¿sí? Entonces, si este efecto no existe, esta causa no existe. Si esta causa no existe, no puede ser la causa de este efecto, entonces tiene que haber algo más que es la causa de ese efecto. Así, sencillito, ¿no? En un microscopio la cosa. Eh, entonces, un poquito es eso de todo lo que estamos hablando ahora y el método socrático. Les hago la invitación de que hagan el ejercicio que yo les propuse y van a entender lo difícil que es hacer buenas preguntas. Pero tú dices Buenas hacerlo preguntas con personas, no ¿ah? con Sí, personas, claro, ¿no? claro. No, yo con el chat no sé ni cómo interactúa, ni dónde se abre, ni, sí. No, pero Eh, además te recomendaría, pues puedes probar otro. A mí me gusta Perplexity más que ChatGPT, muchas veces para Te otras. gusta por el nombre. yo no uso ninguno, Pero ¿sabes como lo los que viejitos. es GPT? GPT es un genérico. GPT es Generative Pre-trained Transformer, que lo estoy leyendo porque no me acordaba de memoria. Ujú. Que, Entonces, y son como 7 u 8 capas de distintas redes neuronales, no es una sola, son Sí, distintas redes neuronales. Entonces, eh, están interactuando entre ellas y dependiendo del tema que tú le saques, se activa una u otra. Eh, es ciencia interesante ficción. cómo llegaron a esa cosa. ¿No? Eh, Elon Musk le dijo a Larry Page que eh, estaba bastante, o sea, Elon Musk estuvo en el inicio de OpenAI, de hecho, OpenAI. Ujú. sí, y después se salió cuando vio que la pretensión de algunos, como de Larry Page, era poco menos que crear un dios tecnológico, Skynet, que después viene Terminator. Y le dijo, no, tú estás absolutamente chiflado, esa cuestión no es por ahí. Y ahí
bastante gente muy preocupada de que efectivamente se pueda construir una cosa que sí, que nos controle. Pero es que quien controla el controlador, unos pocos. Y eso es lo preocupante. No tanto que las máquinas nos controlen la vida, que te la pueden controlar, porque desde el momento que tú vas con tu tarjeta de crédito a pagar y no puedes pagar, ah, la cosa ya se pone complicado. Pero no es tanto eso, sino que quién controla a las máquinas. Y entonces son unos poquitos que se ponen de acuerdo y hoy día ya hay, o sea, hoy día siempre ha habido, pero es que hoy día tecnológicamente es más posible controlar a millones y millones de personas con pocas cosas. Terrible. Yo sería tonto, pero La no me simplicidad gusta eso. inherente sería eso. ¿Eh? En pocos puntos podemos manejar mucho. Claro, entonces es verdad. Entonces lo que hay que hacer es permitir muchos más grados de libertad para cada uno de los componentes del sistema, los individuos que pueden tomar sus propias decisiones y que la sincronización sea por colaboración voluntaria. Eso es interesante, estudio económico, guerra civil de Estados Unidos, la de secesión que fue principalmente por el tema de la esclavitud. Ese es el tema de la guerra civil. Y en las plantaciones de algodón del norte, los trabajadores de las plantaciones eran voluntarios, o sea, pues asalariados, recibían su pago. Y en el sur eran con esclavos. Y un estudio económico de cómo le iba económicamente a las plantaciones del norte y del sur en términos de utilidad neta generada por hectárea y demás, dice que las del norte eran, pero por lejos, mucho más productivas que las del sur, cuando las del sur tenían mano de obra gratis. Eso que te dice que el sistema funciona mucho mejor cuando hay colaboración, ¿no es cierto? No cuando es obligado. O sea que la esclavitud no reduce el costo. O sea, puede reducir el costo, perdón, pero no aumenta la productividad. Lo cual nos lleva al minuto uno de esta conversación. Una de las condiciones necesarias es no reducir el costo. Eh, Como andamos en propaganda política pagada de muchas cosas, eh, les recomiendo, si no lo han hecho ya, Alan Barnard ayer posteó en LinkedIn Sí, un tecnología. video de Eri Van De Niekerk arriba, de las Níker, sí. botellas. Ah, no, Excelente, o sea, yo vi el de Eli Goldratt esta eh, mañana. Ya, entonces, si no lo han visto, se lo recomiendo porque lo pone a uno a pensar de qué es lo que se trata teoría de restricciones, ¿no? Al menos en el contexto en el que Eri ya no está con nosotros, ¿murió Harry? realmente, ah, Sí, hace sí, rato, en la pandemia. hace rato. Y véanlo, véanlo de las tres botellas y traten de sacar las conclusiones probables que hay en torno a eso, especialmente cuando usan el pitillo o la pajilla, no sé cómo digan en sus países, para El meterle popote aire y dice una cosa sorprendente. Noten que esto reduce el área del del cuello de cuello de botella. botella, entonces, ¿cómo carajos hace para que sea más rápido? ¿Sí? Entonces, muy interesante volver a verlo, pues, porque ese video lleva ya buen rato Sí. eh, ahí. Entonces, recomendada. Lo pondremos en la dirección de este. Muy bien. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por esta conversación animada que hemos tenido recorriendo desde ChatGPT hasta incluso la guerra de secesión. Sí, sí, fue
alguna relación tendría una cosa con otra. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias. Excelente semana para todos. Igual, un Gracias. abrazo. Chao, Adiós. chao. Adiós, hasta luego.